En cualquier caso, el mudo nunca trabajó con tanto celo como ese día. Limpió y raspó todo el patio, arrancó los hierbajos sin dejar ni uno, sacó con sus propias manos todos los postes de la cerca del jardín para asegurarse de su solidez y volvió a clavarlos. En una palabra, trajinó y se afanó de tal manera que hasta la señora se fijó en su diligencia. En el transcurso de la jornada, Guerassim fue a ver un par de veces a escondidas a su reclusa, y cuando cayó la noche se tumbó a su lado en el cartucho, no en el enil, y hasta después de la 1 de la madrugada no la sacó al aire libre. Paseó con ella un buen rato por el patio, y ya se disponía a regresar cuando de pronto, al otro lado de la valla, se oyó un ruido. Mumú levantó las orejas, gruñó, se acercó a la valla, olisqueó el suelo y empezó a lanzar penetrantes y estridentes ladridos. Un borracho había pensado pasar por allí la noche. En ese momento la señora acababa de quedarse dormida tras una prolongada crisis nerviosa. Esas crisis siempre se producían después de una cena demasiado copiosa. Los inesperados ladridos la despertaron. El corazón se puso a latir con fuerza y luego pareció detenerse. Chicas, chicas, gimió, chicas. Las asustadas damas de compañía se precipitaron en el dormitorio de la señora. Oh, oh, me muero, exclamó ésta, retorciéndose las manos con desesperación. Otra vez ese perro. Oh, que venga el doctor. Quieren matarme. El perro. Otra vez el perro. Oh. Y echó la cabeza hacia atrás, como dando a entender que se desmayaba. Fueron corriendo a buscar al doctor, es decir, al médico de cabecera, Haritón, cuya ciencia se reducía a llevar botas de suela flexible, buscar con delicadeza el pulso, dormir 14 horas al día, suspirar el resto de la jornada y administrar una y otra vez a la señora gotas de laurocerazo. Haritón acudió al momento. Sahumó la habitación con plumas requemadas y, cuando la señora abrió los ojos, se aprestó a presentarle en una bandeja de plata una copa con las preciadas gotas. La señora las tomó, pero al poco rato volvió a quejarse como llorosa del perro, de Gabriela, de su suerte, de que era una pobre anciana abandonada, de que nadie se compadecía de ella, de que todos deseaban su muerte. Entre tanto, la desdichada Mumú seguía ladrando, mientras Guerassim trataba de apartarla en vano de la valla. ¿Otra vez lo han oído?, balbució la señora. De nuevo. Puso los ojos en blanco. El médico murmuró unas palabras a una de las damas de compañía, que se precipitó en el vestíbulo y sacudió a Stepan. Este, a su vez, corrió a despertar a Gabriela, quien, dejándose llevar por un arrebato repentino, puso en pie a toda la casa. Guerassim se volvió, vio las luces parpadeantes y las sombras en las ventanas, y, presintiendo una desgracia, cogió a Mumú bajo el brazo, entró corriendo en su cartucho y se encerró. Al cabo de unos instantes 5 criados trataban de forzar su puerta, pero no fueron capaces de vencer la resistencia del cerrojo. Gabriela se presentó en un estado de enorme agitación y ordenó que se quedaran allí de guardia hasta la mañana. Luego se dirigió a las dependencias de las mujeres y, por mediación de Lyubimovna, primera camarera, con cuyo concurso rodaba y vendía té, azúcar y otros comestibles de la casa, mandó a decir a la señora que el perro, por desgracia, había vuelto, pero que al día siguiente ya no estaría entre los vivos. Asimismo rogaba a la señora que no se encolerizara y se tranquilizara. Es probable que la señora hubiera tardado en tranquilizarse, pero el médico, con las prisas, le había administrado 40 gotas en lugar de las 2 habituales. Las propiedades del laurocerazo surtieron efecto, y un cuarto de hora más tarde la anciana se hundió en un sueño profundo y sereno. En cuanto a Guerassim, estaba tumbado en su cama, todo pálido, y apretaba con fuerza el hocico de Mumú. A la mañana siguiente la señora se despertó muy tarde. Gabriela esperaba ese momento para ordenar el asalto definitivo al refugio de Guerassim, al tiempo que se preparaba para soportar una terrible tormenta. No obstante, esta no llegó a desencadenarse,
Sin levantarse de la cama, la señora mandó llamar a su primera camarera, Luibov, Lu, Luimovna, empezó en voz baja y débil. A veces le gustaba presentarse como una pobre mártir desamparada y sola. Ni qué decir, ni qué decir tiene que en tales casos de los criados se apoderaba una enorme confusión. Lubimovna ya ve en qué situación me encuentro. Vaya a buscar a Gavrila Andreich, amiga mía, y hable con él. Es posible que conceda más valor a una perra callejera que a la tranquilidad e incluso la vida de su señora. No quiero creerlo, añadió con una expresión de profunda tristeza. Vaya a verlo, amiga mía, hágame ese favor. Vaya a ver a Gavrila Andreich. Lubimovna se encaminó a la habitación del mayordomo. No se sabe de qué estuvieron hablando, pero al cabo de un rato todos los criados atravesaron en tropel el patio en dirección al cuartucho de Guerassim. Gavrila iba adelante, con la gorra en la mano, aunque no hacía viento. Lo rodeaban lacayos y cocineros. El tío Cola miraba por la ventana y daba órdenes, es decir, agitaba los brazos. Cerraban la comitiva unos cuantos muchachos, la mitad de ellos venidos de casas ajenas, que no paraban de saltar y hacer muecas. En la estrecha escalera que conducía al cartucho había un centinela. Junto a la puerta mon montaban, montaban guardia otros dos hombres, armados con palos. Cuando aquel ejército ocupó toda la escalera, Gabriela se acercó a la puerta, dio un puñetazo y gritó: «¡Abre!». Se oyó un ladrido apagado, pero no hubo respuesta. «Te estoy diciendo que abras», repitió. Gavril Andreich señaló Stepan desde abajo. «Es sordo y por lo tanto no lo oye a usted». Todos se echaron a reír. «¿Y qué hacemos?», preguntó Gavrila desde arriba. «Hay un agujero en la puerta», respondió Stepan. «Meta por él un palo y sacúdalo». Gavrila se inclinó. «Lo ha tapado con un abrigo. Empuje el abrigo hacia adentro». De nuevo se oyó un ladrido apagado. «Ella misma se delata», dijo uno de los asaltantes, y de nuevo estalló una risa general. Gavrila se rascó detrás de la oreja. «No, amigo», dijo por fin. «Prefiero que empujes tú el abrigo, como quiera». Y Stepan trepó hasta arriba, cogió el palo, empujó el abrigo hacia adentro y agitó el palo por la abertura, al tiempo que decía: «Sal, sal». Aún seguía sacudiendo el palo cuando de pronto la puerta del cartucho se abrió bruscamente. Toda la servidumbre bajó rodando las escaleras, con Gavrila a la cabeza. El tío Cola cerró la ventana. «Bueno, bueno», gritó Gavrila desde el patio. «Cuidado con lo que haces, te lo advierto». Guerassim seguía inmóvil en el umbral. La muchedumbre se reunió en el nacimiento de la escalera. Guerassim, apoyando levemente las manos en la cintura, miraba desde arriba a todos esos tipejos vestidos con caftanes alemanes, con su roja camisa de campesino. Parecía un gigante. Gabriel avanzó un paso y dijo: «No te atrevas a faltarme, no te atrevas a faltarme al respeto, amigo». Y empezó a explicarle mediante signos que la señora exigía terminantemente que se deshiciera de la perra sin más dilación, que si no obedecía se tuviera las consecuencias. Guarassim clavó en él los ojos, señaló a la perra e hizo un gesto con la mano junto al cuello de Mumú, como si estuviera apretando un nudo, y dirigió al mayordomo una mirada inquisitiva. «Sí, sí», contestó éste, asintiendo con la cabeza, «sin falta». Guarassim bajó los ojos. Luego se estremeció, volvió a señalar a Mumú, que no se apartaba de su lado, agitando inocentemente la cola y levantando las orejas llena de curiosidad. Repitió el signo de estrangulamiento alrededor del cuello de la perra y se propinó un fuerte golpe en el pecho, como dando a entender que él mismo se encargaría de la ejecución de Mumú. «Tratas de engañarnos», objetó Gabriela, ayudándose de gestos. Guerassim lo miró, esbozó una sonrisa despectiva, volvió a golpearse el pecho y cerró de un portazo. Todos se miraron en silencio. «¿Qué significa esto?», exclamó Gavrila. «Se ha encerrado». «Déjelo, Gavril Andreich», dijo Stepan. «Hará lo que ha prometido. Él es así, siempre cumple lo que promete. En ese sentido no es como nosotros. Hay que decir las cosas como son, sí».
Sí, repitieron todos sacudiendo la cabeza. Así es. El tío Cole abrió la ventana y también dijo sí. Bueno, ya veremos, comentó Gabriela. En cualquier caso, habrá que seguir vigilando. Yeroshka, añadió, dirigiéndose a un hombre pálido con una casaca amarilla de nankín, que se daba el título de jardinero. No tienes nada que hacer, coge un palo, quédate aquí sentado y, en cuanto suceda algo, ve corriendo a avisarme. Yeroshka cogió un palo y se sentó en el último peldaño de la escalera, mientras la muchedumbre se dispersaba. A excepción de algunos curiosos y de unos cuantos muchachos, Gabriela volvió a la casa y, por mediación de Lyubov Lyubimovna, informó a la señora que sus órdenes se habían cumplido. No obstante, por si acaso, envió al postillón en busca de un agente de policía. La señora hizo un nudo en su pañuelo y lo mojó en agua de colonia, lo lió, se frotó las sienes, tomó una taza de té y, aún bajo el efecto de las gotas de laurocerazo, volvió a quedarse dormida. Una hora después de todo ese ajetreo se abrió la puerta del cartucho y apareció Werasim. Vestía el caftán de los días de fiesta y llevaba a Mumu atada con una cuerda. Yeroshka se echó a un lado y lo dejó pasar. Werasim se dirigió al portón. Los muchachos y todos cuantos se hallaban en el patio lo siguieron con la mirada sin decir palabra. Él ni siquiera volvió la cabeza y no se puso la gorra hasta que salió a la calle. Gavrila envió tras él a ese mismo Yeroshka, quien lo vio entrar en una taberna con el perro y se quedó esperando delante de la puerta. En la taberna conocían a Werasim y comprendían sus señales. Pidió sopa de col con carne y se sentó, apoyando los codos en la mesa. Mu estaba a un lado de la silla y lo miraba tranquilamente, con sus ojillos expresivos. Su pelaje resplandecía, era evidente que la habían cepillado hacía poco. Una vez que le sirvieron, Werasim echó en la sopa unas migas de pan. Partió la carne en trozos pequeños y puso el plato en el suelo. Mumu se aprestó a comer con su delicadeza habitual, rozando apenas el caldo con el hocico. Su amo pasó largo rato contemplándola. De pronto, dos gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas. Una cayó en la abultada frente de la perra y la otra en la sopa. Werasim ocultó el rostro en las manos. Mumu se comió la mitad del plato y se apartó relamiéndose. Werasim se puso de pie, pagó y salió, acompañado de la mirada algo sorprendida del camarero. Nada más verlo, Yeroshka se ocultó detrás de la esquina y en cuanto pasó a su lado, se dispuso a seguirlo. Werasim andaba sin prisas, sin soltar en ningún momento a Mumu. Al llegar a la esquina de la calle, se detuvo indeciso y al poco rato se dirigió con rápido paso a Krimsky Brod. Por el camino entró en el patio de una casa que estaba ampliando y salió con 2 ladrillos debajo del brazo. Al llegar a Krimsky Brod, siguió la orilla del río hasta llegar a un lugar en el que habían 2 barcas amarradas a una estaca. Ya las había visto antes y saltó a una de ellas con Mumu. Un viejo cojo salió de una cabaña levantada en el borde de un huerto y se puso a dar gritos, pero Werasim se limitó a sacudir la cabeza y se puso a remar con tanta fuerza que, a pesar de ir a contracorriente, en un instante se encontró a unos 100 sachets de distancia. El viejo se quedó un buen rato en la orilla, se rascó la espalda primero con la mano derecha y luego con la izquierda, y a continuación regresó renqueando a su cabaña. Werasim siguió remando. Pronto quedaron atrás las casas de Moscú y en ambas orillas surgieron prados, huertos, campos, bosques e isbas. Llegaban olores de aldea. El mudo dejó los remos, inclinó la cabeza sobre Mumu, que estaba sentada ante él, en un barco, en un banco seco, pues el fondo estaba cubierto de agua, y se quedó inmóvil unos instantes cruzando los poderosos brazos sobre el lomo de la perra, mientras la corriente iba arrastrando poco a poco la barca de vuelta a la ciudad. Por fin Werasim se incorporó y con una expresión de rabia enfermiza se apresuró a atar los ladrillos a la cuerda, hizo un lazo y se lo puso a Mumu por el cuello. Levantó a la perra por encima de las aguas y la contempló por última vez. Ella lo miraba con confianza, sin temor.
meneando apenas el rabo. Gerasim volvió la cabeza, entornó los ojos y abrió las manos. No oyó nada, ni el breve gruñido que emitió Mumú, ni el clamor del agua. Para él, el día más fragoroso era más silencioso y calmo que para nosotros la noche más serena. Cuando volvió a abrir los ojos, las pequeñas olas se sucedían veloces en el río, como persiguiéndose unas a otras, y batían los dos costados de la barca, lo mismo que antes, solo en la lejanía. Detrás de él se desplazaban hacia la orilla grandes círculos. En cuanto Yeroshka perdió de vista a Gerasim, regresó a la casa e informó cuanto había observado. No cabe duda, comentó Stepan, va a ahogarla, no hay por qué preocuparse. Cuando promete algo, nadie vio a Gerasim durante el resto de la jornada. No comió en casa, cayó la tarde. Todos se reunieron para cenar excepto él. ¿Qué estrafalario es ese Gerasim?, exclamó una gruesa lavandera. Mira que holgazanear de ese modo por una perra, lo que hay que ver. Gerasim ha estado aquí, apuntó de pronto Stefan, rebañando la papilla con la cuchara. ¿Cómo? ¿Cuándo? Hará unas 2 horas, así es. Me encontré con él en el portón. Salía nuevamente del patio y se dirigía a algún sitio. Quise preguntarle por la perra, pero por lo visto no estaba de buen humor. Hasta me dio un empujón. Probablemente solo quería que me apartara, que lo dejara en paz, pero me propinó que el espinazo, tal empellón en el espinazo que casi me tumba. Y con una débil sonrisa, Stepan se encogió de hombros y se rascó la nuca. Sí, añadió, tiene una mano que es una bendición, no puede negarse. Todos se rieron de Stepan y cuando acabaron de cenar se fueron a dormir. Entretanto, en ese mismo momento, por la carretera de T caminaba con pasos rápidos y sin detenerse una especie de gigante con un saco a la espalda y un palo largo en la mano. Era Gerasim. Se dirigía a toda prisa, sin volver la cabeza, a su casa, a su aldea, a su tierra natal. Tras ahogar a la pobre Mumú, fue corriendo a su cartucho, metió varios enseres en una vieja manta, hizo un hato, se lo echó al hombro y se marchó. Se había fijado atentamente en el camino cuando lo llevaron a Moscú. La aldea de la que lo había sacado la señora estaba solo a 25 verstas de la carretera. Caminaba con un ardor inquebrantable, con una determinación desesperada y al mismo tiempo alegre. Avanzaba con el pecho descubierto, mirando con avidez y obstinación el camino. Apretaba el paso, como si su vieja madre lo esperara en la aldea natal, como si hubiera llamado a su lado después de larga peregrinación por tierras ajenas y entre gentes extrañas. Acababa de caer la noche, una noche de verano serena y tibia. A un lado, allí donde acababa de ponerse el sol, un último reflejo confería un toque de púrpura al cielo blancuzco, mientras en el otro se espesaba ya la penumbra azulada y gris. La noche avanzaba desde allí. En torno, las codornices piaban a centenares. Los rascones se llamaban sin descanso. Gerasim no podía oírlos, como tampoco el delicado susurro nocturno de los árboles que dejaba atrás con sus recias zancadas, pero percibía el conocido olor del centeno que maduraba en los campos cubiertos de sombra. Sentía como el viento que volaba a su encuentro, el viento de su tierra natal, le acariciaba con delicadeza el rostro, jugaba con su cabello y con su barba. Veía ante él el blanquecino camino, derecho como una flecha, el cielo trasnochado de incontables estrellas que alumbraban su marcha, y caminaba vigoroso y audaz como un león, de tal manera que cuando el sol naciente empezó a iluminar con sus rayos rojizos a ese enfurecido titán, le separaban ya de Moscú 35 verstas. Al cabo de 2 días llegó a su casa, a su isba, para gran sorpresa de la mujer de un soldado a la que habían instalado allí. Se santiguó delante de los íconos e inmediatamente fue a ver al jefe de la aldea, que en un principio se quedó desconcertado, pero como la siega acababa de empezar y Gerasim era un trabajador excelente, le dieron una guaraña y Gerasim se puso a sesgar como en los viejos tiempos, y lo hizo con tanto celo que sus compañeros se quedaron con la boca abierta a ver el vigor con el que cortaba y amontonaba el heno. En Moscú, los criados echaron de menos a Gerasim al día siguiente de su fuga. Entraron en su cuartucho,
Lo revolvieron todo y a continuación fueron a dar parte a Gabriela, que también visitó el lugar. Echó un vistazo, se encogió de hombros y llegó a la conclusión de que el mudo había huido, o bien se había ahogado con la estúpida perra. Comunicó la desaparición a la policía e informó a la señora, que se encolerizó, vertió en un mar de lágrimas, ordenó que lo buscaran, costara lo que costase, afirmó que nunca había mandado que mataran a la perra y echó tal rapapolvo a Gabriela que éste se pasó todo el día sacudiendo la cabeza y murmurando bueno, hasta que el tío Cola le hizo entrar en razón diciéndole bueno, bueno. Por fin llegaron noticias de la aldea comunicando la llegada de Guerasim. La señora se tranquilizó un poco. Su primera reacción fue ordenar que lo trajeran inmediatamente de vuelta a Moscú, pero al cabo de un tiempo declaró que no tenía ninguna necesidad de un individuo tan ingrato. Por lo demás, la anciana murió poco después de ese incidente. Sus herederos no se ocuparon en absoluto de Guerasim, incluso decidieron enviar a trabajar al campo a los restantes criados de su madre. Guerasim, pobre y sin tierras, aún vive en su isba solitaria, sigue siendo el hombre robusto y vigoroso, trabaja por cuatro como antes y conserva ese aire grave y circunspecto. Pero sus vecinos han advertido que, desde su vuelta de Moscú, ha dejado de tratar a las mujeres, ni siquiera las mira, y que no quiere perros en su casa. Por lo demás, comentan los campesinos, es una suerte que no tenga necesidad de mujer, y que falta le hace un perro, ningún ladrón se acercaría a su puerta, ni por todo el oro del mundo. Hasta tal punto se han extendido los rumores sobre la fuerza hercúlea del mudo.